El Festival de la Mente, el Cuerpo y el Espíritu, que se celebra todos los años en Londres, es un inmenso supermercado de los nuevos movimientos religiosos. Y nos recuerda que ahora vivimos en una de las sociedades más pluralistas que jamás hayan existido. La antigua Roma en el pasado también fue así. La vieja religión cívica, al perder su fuerza, creó un vacío espiritual, dando paso a las religiones ocultas orientales, a nuevas filosofías de todas clases. Entonces se encontraron con una necesidad. Quizá hoy en día exista un vacío espiritual semejante que estas sectas están llenando. En el festival se pueden ver reflejos de muchos de nuestros programas. La influencia de la ciencia se ve en las religiones espaciales y en movimientos que están evidentemente influenciados por Darwin, ya que hacen hincapié en el cuerpo y en nuestra afinidad con los animales y la naturaleza. Sin duda, tanto Freud como Jung están en el fondo de todas estas sectas que prometen limpiar nuestras conciencias y curar nuestras personalidades. Y también está el humanismo de tantas de estas sectas. Su enfoque antropocéntrico. Prometen ayudarnos a ser mejores, personas más íntegras. Pero la influencia más decisiva de todas procede del Oriente. Hace 200 años las religiones orientales apenas eran conocidas en Occidente. Hoy están en todas partes. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué cambiamos una sola fe que lo abarcaba todo y que era en sí misma la norma del conocimiento público por el que se valoraba todo, por la confusión espiritual actual? El mar de la fe. El choque religioso. En la Edad Media, cuando la religión era una fuerza lo bastante poderosa como para crear civilizaciones enteras, era natural considerar todo el mundo desde el punto de vista de tu propia fe. Aquí, en la Catedral de Hertford, tienen un magnífico mapa del cristianismo del mundo del siglo XIII. En este mapa vemos desde arriba el hemisferio de la Tierra. En el eje vertical, en la cima, Jesucristo en el juicio final, y debajo, la Torre de Babel, desde donde las naciones fueron dispersadas. Al fondo, las columnas de Hércules en Gibraltar, el límite del mundo conocido. En otra parte, vemos cosas como los graneros de José en Egipto y el lugar del arca de Noé. Pero lo más importante de todo, el centro del mapa es Jerusalén, el centro de lo significativo para un cristiano. De hecho, en todo este mapa, la teología configura la geografía. Este mapa fue trazado para expresar la visión cristiana del mundo, pero también había otras perspectivas. Este mapa musulmán tan esquemático es de la misma época que el cristiano. Muestra todas las ciudades del mundo conocido en relación con la Meca, el centro de la fe islámica, representado aquí por la piedra negra, la Kaaba. Pero los exploradores europeos harían posible un nuevo tipo de mapa, uno de creencias múltiples. Este es un mapa misionero preparado para la Iglesia Libre de Escocia en 1832. Aquí se ven varias religiones del mundo distintas, cada una con su propio territorio. En este mapa, las diferentes denominaciones cristianas, protestantes, católicas y ortodoxas se representan en blanco, rojo y amarillo, y luego en verde los inmensos territorios del Islam. Y en gris,
Todos amontonados, los hindúes, budistas y lo que me temo que llaman los adoradores del diablo. En un momento, el simple hecho de que un mapa como este pudiera trazarse, se pensó que crearía una seria dificultad. ¿Cómo podía permitir Dios que civilizaciones enteras hubieran vivido durante miles de años sin haber oído los evangelios? ¿Qué haría Él con todas estas gentes el día del juicio final? ¿Y qué habría que pensar de sus religiones? La opinión tradicional había quedado bien clara. Fuera de la Iglesia no había salvación. Cuando uno rebasaba los límites del cristianismo, llegaba a una tierra de paganismo e incredulidad, en donde la gente era presa de ilusiones demoníacas. Los informes de los primeros misioneros que llegaban a Gran Bretaña confirmaron los prejuicios tradicionales contra las otras religiones. En la India, el popular himno del obispo Heber resumía la actitud de aquellos primeros misioneros. El pagano en su ceguera se inclina ante la madera y la piedra. Todavía se canta hoy, pero incluso en la época de Heber, las actitudes europeas estaban empezando a cambiar. Toda esta historia rebosa de ironías. El imperialismo europeo llegó a Asia y permitió así la importación primero de un goteo y luego de un diluvio de dioses e ideas que nos desafiarían en nuestro propio suelo. Exportamos ideas democráticas que fueron recogidas y usadas contra nosotros, e importamos ideas religiosas que penetraron en la vida inglesa en las formas más sorprendentes y comenzaron a cambiar nuestras actitudes exclusivamente cristianas. A partir de 1780, los clásicos religiosos indios empezaron a aparecer en traducciones europeas. La historia de su impacto sobre un gran pensador continental comienza aquí. ¿Quién lo diría? En Wimbledon. En el año 1803, con el fin de mejorar su inglés, un muchacho alemán llegó a la Nelson House School en Wimbledon High Street. Ese muchacho era Arthur Schopenhauer. En Wimbledon, Schopenhauer perfeccionó su inglés, pero fue aquí donde también tomó su aversión al cristianismo, que le duraría toda su vida. Schopenhauer se quejaba amargamente a sus padres de la falsedad e hipocresía de la religión inglesa. Admiraba a Jesús, al que veía como un asceta, pero no le gustaba soportar 3 veces cada domingo la religión mundana de la Inglaterra de Jane Austen. Si uno quiere ver con sus propios ojos lo que supone una temprana inoculación de las creencias, que mire a los ingleses. Pues estos tienen que darle las gracias a los clérigos, quienes se encargan de inculcarles todos los artículos de fe a la más temprana edad, de forma tal que se produce un tipo de parálisis parcial en el cerebro. Esto, pues, se muestra durante todas sus vidas en un estúpido fanatismo. El protestantismo ha abandonado el núcleo más profundo del cristianismo al eliminar el ascetismo. Al final, esto culmina en la doctrina de un padre amoroso que hizo el mundo con el fin de que las cosas pudieran ser lo mejor posible, y en esto, por supuesto, con toda seguridad, estaba condenado al fracaso, y que, con solo someternos a su voluntad en ciertos aspectos, nos proporcionará después un mundo todavía más agradable, en cuyo caso, solo hay que lamentar que tenga una entrada tan fatal. Esta puede ser una buena religión para pastores protestantes apacibles, casados y civilizados, pero no es el cristianismo. A su regreso a Alemania, Schopenhauer vivió algún tiempo con su madre en Weimar. Allí Goethe le animó y un erudito visitante le regaló una traducción del libro hindú Los Upanishads, poemas filosóficos excelsos que datan de la misma época que el Nuevo Testamento, pero que hasta entonces eran desconocidos en Occidente. Estas sagradas escrituras hindúes confirmaron la opinión de Schopenhauer de que el cristianismo era estrecho y provinciano en comparación. Enviamos a los brahmanes, clérigos ingleses e impertinentes evangelizadores para enseñarles que han sido creados de la nada y que han de sentirse agradecidos y contentos por ello. Pero es exactamente igual que si disparáramos una bala contra un acantilado. En la India, nuestras religiones jamás arraigarán.
La antigua sabiduría de la raza humana no será sustituida por lo que ocurrió en Galilea. Por el contrario, la filosofía india llega a Europa y produce un cambio fundamental en nuestro conocimiento y nuestras ideas. En el estudio de Schopenhauer hay dos figuras. La imagen del filósofo Kant representaba la doctrina kantiana de que el mundo a nuestro alrededor es solo representación, construida por nuestras mentes a partir de nuestras experiencias sensoriales. La imagen de Buda le recordaba a Schopenhauer que el modo de liberarse es apartándose del mundo, la paz interior y la extinción del deseo. Aquel que consiga negar la voluntad de vivir, no importa lo mísera, triste y llena de privaciones que pueda parecer su situación externamente, goza de una alegría interior y una auténtica paz celestial. No es un frenético ajetreo de la vida, sino una paz que no puede ser alterada, un profundo descanso y una serenidad interna. Schopenhauer intentó lograr un empleo. Consiguió una cátedra en Berlín y entonces, con su típica arrogancia, puso sus conferencias a las mismas horas que las de Hegel. Pensó que si la gente tuviera un poco de sentido, obviamente le preferirían a él. Bueno, pues no fue así. Y dimitió muy enojado, convirtiéndose en un solterón quisquilloso de Frankfurt, con su diario paseo de 2 horas por el río. Como él dice, la enseñanza de Schopenhauer se parece bastante a la de Buda. Este mundo que nos rodea es solo representación o apariencia. Cualquier orden o realidad que percibamos en él ha sido puesto ahí por nuestra propia mente. La ciencia nunca podrá penetrar en la verdad interna del mundo. Lo más que puede hacer es conectar las apariencias. La clave de la realidad interna del mundo se halla en el deseo o anhelo que impulsa nuestra propia existencia. Nosotros y todo lo demás somos las expresiones y los prisioneros de un ansia o esfuerzo ciego, inútil y eterno al que Schopenhauer llama la voluntad, la lucha por existir. Solo volviendo sobre ella y extinguiéndola podremos alcanzar la felicidad. Pero eso significa, sin duda, nuestra extinción, porque para Schopenhauer la conciencia ya no puede existir sin el cerebro, como tampoco la digestión sin el estómago. No obstante, al final insinúa una especie de dicha impersonal, el nirvana. Las efímeras generaciones del hombre nacen y mueren en rápida sucesión. Los individuos agobiados por el miedo, la falta, la tristeza, danzan en brazos de la muerte. Y mientras lo hacen, nunca se cansan de preguntar qué es lo que les aflige y cuál es el significado de toda esta tragicomedia. Piden al cielo una respuesta, pero el cielo permanece callado. En vez de una voz celestial, surgen sacerdotes con revelaciones. Pero aquel que crea que seres sobrehumanos dieron a nuestra raza información sobre el propósito de su existencia o la del mundo, está todavía en pañales. No hay más revelaciones que los pensamientos de los sabios, incluso si estos a menudo están revestidos de extrañas alegorías y mitos que entonces se llaman religiones. Reconocemos libremente que lo que permanece después de la completa abolición de la voluntad es, para aquellos que todavía están llenos de esta, la nada, bien seguro. Pero también a la inversa, para aquellos en los que la voluntad se ha vuelto y negado a sí misma, este mundo nuestro más real, con todos sus soles y galaxias, es la nada. Para el mundo, los santos son nada, como para ellos el mundo es nada. De acuerdo. ¿Existe alguna cosa que signifique algo para los santos? Schopenhauer no responde. No debimos hacer esa pregunta. Todo su libro, El mundo como voluntad y representación, fue planeado para culminar en esa palabra final, nada. Esta idea, la de que las verdades más grandes de la religión son inexpresables, de que no pueden explicarse con palabras, de que son sin duda nada,
tuvo mucha influencia sobre gente como Tolstoy o Wittgenstein. Más generalmente, si alguna vez usted sintió que la naturaleza humana está dañada de forma irremediable, que nuestra principal pasión, el impulso sexual, es demasiado destructivo e irracional para conducirnos a una felicidad duradera, que el valor primordial del arte está en su capacidad momentánea de transportarnos fuera de nosotros mismos, que toda la existencia es una cuenta atrás hacia la extinción, entonces usted es un discípulo de Schopenhauer. Él influyó en generaciones de artistas y escritores, y sus ideas fueron divulgadas por la novela moderna, y especialmente por el cine. Él es el primer intelectual occidental pesimista. Y justo por ser tan pesimista, da una impresión injusta de la religión india. Hubo otros en su siglo para quienes la India fue una gozosa liberación. La moderna República de la India nació en 1947, pero el país ya se había despertado 50 años antes, sobre todo por una inglesa algo excéntrica, de la que se dijo que nadie hizo tanto por revivir el orgullo indio, por su legado religioso, como ella. Se trataba de Annie Besant, cuya extraña carrera comenzó en la década de 1870. Su nombre de soltera era Annie Wood, hija de una viuda pobre pero distinguida. Recibió una educación escasa. A los 19 años, llena de devoción por Cristo y deseo de servir, hizo lo que todo el mundo creía obvio que haría. Se casó con un clérigo, Frank Besant, y se fue con él a una parroquia rural en Lincolnshire. En las aldeas de los alrededores de Sipsey, conoció los terribles sufrimientos de los campesinos pobres. En una cabaña encontré 4 generaciones durmiendo en una habitación. El bisabuelo y su esposa, la abuela soltera, la madre soltera, el niño pequeño y 3 inquilinos completaban la historia de 8 seres humanos apiñados en un lugar así, sin apenas ventilación. Otras cabañas eran chamizos que dejaban pasar la lluvia por sus techos rotos, y en donde el reuma y el paludismo convivían con sus moradores humanos. ¿Qué podía hacer yo sino simpatizar con los trabajadores que trataban de mejorar la vida de estos pobres? La situación de los pobres y la larga y penosa enfermedad de su primer hijo minaron su creencia en la justicia de la vida. Además, al parecer, su marido era una bestia y su matrimonio iba mal. Annie Besant comenzó a perder su fe. La agonía de la lucha estuvo presente en los primeros 19 meses. Nadie que no lo haya sentido conoce la terrible angustia que aflige la duda sobre el alma sinceramente religiosa. Todo parece hundirse. ¿Es el todo un ciego azar, el choque de fuerzas inconscientes, o somos nosotros los juguetes sensibles de un poder omnipotente que se divierte con nuestra agonía? Annie tenía un espíritu activo, curioso. Quería respuestas, quería actividad. Las limitaciones y frustraciones de la vida de una mujer casada en una remota aldea en el campo se le hacían insoportables. Le preocupaba la Biblia, le preocupaba el sufrimiento humano, el castigo de Cristo, el infierno. A través de la lectura de los teólogos liberales consiguió mitigar las viejas, contundentes creencias evangélicas en las que se había educado. Pero el alivio fue solo temporal. Por aquel entonces sus ideas se movían en una dirección humanista. Un día se encerró en la iglesia y, sintiéndose ridícula, subió al púlpito e intentó hablar. ¿Qué tenía ella que decir? ¿Cuál es tu esperanza? Un paraíso en las nubes. Yo apunto a uno alcanzable en la tierra. ¿Qué? ¿Sirves con entusiasmo a un Dios desconocido e invisible, en cierto sentido solo la sombra proyectada de tu propia imaginación? ¿Y tan solo puedes servir fríamente a tu hermano que ves a tu lado? Si quieren inspiración para sus emociones, sus sentimientos, tal vez será mejor que se atengan a su Biblia y a sus credos. Pero si quieren inspiración para funcionar, váyanse a las calles del este de Londres o a las callejuelas de Manchester. ¿Te mueven a compasión
ver las heridas de Jesús muerto en Judea hace ya tanto tiempo. Y sin embargo, no te dicen nada las heridas de los hombres y mujeres que mueren en la Inglaterra de hoy. Te ofrezco ideales en tu homenaje. He aquí la verdad para tu señora, a cuya exaltación dedicarás tu intelecto. Nunca olvidaré la sensación de poder y de gozo que me invadió cuando mi voz se difundió por las naves de la iglesia y de mi pasión brotaron frases serenas. Sentí que todo lo que yo quería era ver la iglesia llena de rostros arrobados en vez del vacío de los silenciosos reclinatorios. Y como en un sueño, la soledad se pobló y vi caras que escuchaban y ojos ávidos, mientras brotaban espontáneamente de mis labios frases y propias entonaciones, resonando en las columnas de la vieja iglesia. Supe que en verdad el don del habla era mío. Solo hace un siglo, todavía era muy difícil para una mujer imaginarse que pudiera ser oradora pública. Unos meses después se produjo la crisis. Annie Besant, la esposa del vicario, aquí sentada, no se acercó a recibir la comunión, sino que se quedó sentada y luego salió de la iglesia. Eso fue una rebelión manifiesta y escandalosa, porque cualquier esposa, pero sobre todo la de un vicario, se esperaba que apoyase totalmente a su marido. Así que hubo un ultimátum. Debía acatar las reglas o abandonar el hogar, pero era demasiado tarde para hacerla retroceder. A finales de 1873, cuando tenía 26 años, la señora Besant estaba legalmente separada de su marido y vivía en la pobreza con sus 2 hijos en Upper Norwood, en Londres. Ahora sus energías se habían desatado. Se unió a la Sociedad Nacional Secular y conoció a Charles Bradlaugh, el célebre paladín del ateísmo. Trabajó como coeditora con Bradlaugh en su periódico, publicado desde esta dirección en Fleet Street. Hoy en día sigue siendo la redacción de un periódico. La actividad de Annie Besant como atea militante fue fenomenal. Era asediada en sus mítines públicos por todo el país y publicó gran cantidad de folletos y artículos. Su interés por el matrimonio y la situación de las mujeres dio lugar al famoso proceso sobre el derecho a publicar información sobre métodos anticonceptivos que ella y Bradlaugh sostuvieron ante el Tribunal Supremo en 1877. Ganaron la apelación, pero le costó a ella la custodia de sus hijos, ya que otro tribunal decidió que no era apta para cuidarlos. Con Bradlaugh también luchó largas batallas legales por su admisión en el Parlamento. Y en aquellos mismos años se las arregló para sacar un título de ciencias en la Universidad de Londres. Era una luchadora. Annie Besant ya se estaba alejando del ateísmo bastante sectario de Bradlaugh. Ahora era una activa socialista. Estuvo en la manifestación sangrienta del 17 de noviembre de 1877 en Trafalgar Square, en donde los manifestantes se enfrentaron con policía montada y agentes con bayonetas caladas. No obstante, el inquieto espíritu de Annie Besant no descansaba. Tal vez su ateísmo y socialismo militantes la apartaron demasiado de su madre y de su educación. De todos modos, ya estaba aficionándose al espiritismo cuando un día de 1899 le entregaron un libro para que hiciera su crítica. Se trataba de La doctrina secreta de H.P. Blavatsky. Estaba madura para la conversión. Estaba sentada sola ante mi escritorio en la oficina reformista, inmersa en un profundo, aunque casi desesperado deseo de resolver el enigma de la vida y la mente, cuando oí que una voz me hablaba. No vi a nadie, pero la voz dijo: ¿estás dispuesta a dejarlo todo por la verdad? Yo no la desafié ni le hice preguntas. Yo quería la verdad. Eso era la realidad.
La deseaba ardientemente. Así que me metí de lleno en el libro La doctrina secreta. Estaba absorta en Madame Blavatsky. Si perezco en el intento de crítica, escribid sobre mi tumba. Se fue a investigar de cerca la doctrina secreta. La conversión de la señora Besant, desde su ateísmo y socialismo militante a la teosofía, asombró al público. Después de todo, los teosofistas creían que Madame Blavatsky estaba guiada telepáticamente por los maestros tibetanos. Y la misma Annie llegó a pensar que ella fue una hindú, en una encarnación anterior. ¿Cómo pudo ella, con su formación, mezclarse con tales ideas? Pero la teosofía le presentaba grandes atractivos. Madame Blavatsky le dio una figura materna, mítica, enseñándole una sabiduría oculta del Oriente. Y la idea de la reencarnación atraía a los occidentales, que se sentían escépticos ante otras ideas de vida después de la muerte, porque esta era más naturalista, más de este mundo. Gran Bretaña y la India estaban aproximándose a una crisis en su extraña relación, mientras que algunos ingleses buscaban inspiración en la cultura india. En esa misma época, los jóvenes indios, con talento, que no apreciaban mucho su herencia, iban a Gran Bretaña para absorber la cultura de sus imperiales amos. En 1890, dos grupos se encontraron. Gandhi era un joven estudiante de Derecho en Londres. Hacia finales de mi segundo año de estancia en Gran Bretaña, conocí a dos teosofistas. Ellos me presentaron a Madame Blavatsky y a la señora Besant. Esta última acababa de unirse a la sociedad teosófica, y yo seguía con gran interés la controversia sobre su conversión. Toda su vida, Gandhi estuvo muy influenciado por las enseñanzas de Jesús, especialmente en su preocupación por los desheredados. Pero cuando él y la señora Besant fueron a la India, lo hicieron como apóstoles no del cristianismo ni de la cultura británicos, sino de un renacimiento del hinduismo. Los 30 años de lucha de ella le prepararon a él el camino para su triunfo final. Pero el movimiento no iba solo en una dirección. En 1893 una figura muy notable había llegado a Occidente. Vivekananda, el primer misionero hindú. Era un joven monje hindú, alumno de Ramakrishna. Residió en Occidente durante varios años, fundando la misión Ramakrishna y las sociedades Vedantas en América y luego en Europa. La sociedad británica que fundó sigue todavía en Buren, en Buckinghamshire. Hoy en día atrae a una congregación muy diversificada de las regiones interiores y de los Midlands, que es multirreligiosa y multirracial, y uno de los swamis es inglés. Podría decirse que Vivekananda había empezado a hinduizar Occidente. Fue el primero en enseñar que todas las religiones son una. Son simplemente muchos y diferentes caminos para la misma meta. Y esta es la descrita en el Vedanta, la unión, es decir, la identidad del alma con Dios. Así que en un centro de Ramakrishna encontramos imágenes de diferentes fes, coexistiendo felizmente. Pero Vivekananda rechazó la idea cristiana del pecado. Él enseñaba que viviendo simplemente una vida virtuosa, uno puede descubrir a Dios dentro de sí. Su idea de en qué consistía vivir una vida virtuosa vino del Gita. Allí Krishna enseña
que con el fin de liberarse uno del karma, la cadena de causa y efecto, la rueda del renacimiento, uno no tiene que retirarse del mundo como un asceta. Puede hacerlo en el mundo si aprende a actuar desinteresadamente. Hay que hacer lo que está bien, simplemente por eso. Y luego continuar sin sentirse atado por la alabanza o la culpa, el mérito o la idea de las consecuencias. De esta forma, si continuamente dejamos nuestro pasado atrás, podremos aprender a actuar con la libertad de Dios. Podremos incluso ser Dios. Hoy en día en sus cultos, los seguidores todavía hablan del clímax del ritual como de Dios venerando a Dios. Vivekananda modernizó el hinduismo y lo hizo universal. En sus enseñanzas era posible que una persona corriente que llevara una vida activa en el mundo se diera cuenta de la meta de la vida mística. Cuando no tengamos a nadie a quien acudir, ningún demonio al que echar las culpas, ningún Dios personal que lleve nuestras cargas, cuando estemos solos responsables, entonces seremos capaces de hacer lo más grande y lo mejor. Yo soy responsable de mi destino, y soy quien trae el bien y el mal a mí. Soy un ser santo y puro. No me ata ninguna virtud ni vicio, ni la felicidad, ni el sufrimiento. Las peregrinaciones, los libros y las ceremonias nunca pueden atarme. Nunca tengo hambre ni sed. El cuerpo no es mío, ni estoy sujeto a las supersticiones, ni la decadencia que le viene al cuerpo. Soy existencia, conocimiento y felicidad absolutas. A finales del siglo XIX, la religión india estaba demostrando ser muy atractiva para mucha gente de Occidente. La razón principal es sin duda lo que llamamos la hinduización de Occidente. Mientras se debilitaba la autoridad de la ortodoxia cristiana, apareció un gran número de buscadores, gente que iba tras una fe personal. La India siempre ha sido muy pluralista y tolerante. Tiene muchas escuelas de pensamiento, muchos caminos donde elegir, y allí se dijo a los buscadores que la religión está hecha para el hombre, no el hombre para la religión. Uno tiene derecho a elegir el camino que le convenga. Gran Bretaña ya es una sociedad de creencias plurales, en donde al menos las religiones están empezando a tomar cosas y enriquecerse entre ellas mismas. ¿Podría esto llevarse más lejos y conducir al sincretismo? ¿Una fusión global de las creencias, más o menos de acuerdo con las enseñanzas de Vivekananda? En la década de los 60 alguien así lo pensó. En 1967, la primera pieza importante de música sacra de creencia plural fue compuesta por Karlheinz Stockhausen. El texto de Stimmung incorpora los nombres de Dios en muchas religiones. Expresa la esperanza de una época, la de que la raza humana sea capaz de abrirse paso hacia un nuevo nivel de conciencia, un misticismo universal de paz, amor y respeto sagrado. Las esperanzas expresadas en Stimmung permanecen sin realizarse. ¿A dónde nos lleva la agitación religiosa moderna? Bueno, vivimos en una época muy bien documentada. Si las semillas del futuro ya están brotando, debería haber rastros de ellas aquí, en la filmoteca de la BBC. Y una cosa es cierta, cada vez hay una mayor proliferación de sectas y cultos. Es como si nos moviéramos en un mundo en el que cada uno se inventa su propia religión. Es como el festival de la mente y el cuerpo. Uno va al supermercado y compra lo que quiere. Paz. La palabra significa la llegada de una nueva era. Ahora es el momento en el que todo ejecutante apela a la humanidad por la paz.
Ragnis asegura que las técnicas de la meditación tradicional no son aptas para el hombre occidental. Este no puede sentarse y meditar en silencio, tiene muchas cosas dentro de él. Primero, tiene que liberarse de las tensiones contenidas que le impiden estar en paz consigo mismo. Una vez que esté en paz en la meditación, Ragnis enseña que el hombre puede empezar a darse cuenta de su verdadera naturaleza y de que, en realidad, Dios, la creación y el hombre son todo una misma cosa. Las personas son atraídas a estos nuevos cultos por una desesperada necesidad personal de un significado, pero, como todos sabemos, es mucho más probable que queden atrapados en vez de liberados por lo que encuentran. Ya que no puedo pensar en ninguno de esos cultos que haya producido una literatura y espiritualidad de una calidad tan buena como las mejores obras del pasado. Hoy en día, en muchas fes, están detrás de todos los fundamentalistas que planean hacer eso. La fuerza del fundamentalismo actualmente es que es a la vez devocional y muy político. Se rebela contra el escepticismo y la permisividad del occidente moderno. Intenta hacerse con el poder y retrasar el reloj. Jesucristo es la respuesta. Sí, Él es la respuesta a los males del mundo actual. Él es la respuesta a tus males. Él es la respuesta a tus problemas. Si uno acude a Jesús, Él es la respuesta a cada necesidad de este tiempo. Durante varios fines de semana, la policía ha hecho presencia para evitar el apedreamiento y, lo más importante, para impedir los enfrentamientos violentos entre los israelitas fanáticos y los no religiosos decididos a ejercer su derecho a usar la autopista. Debido a la amenaza de tal contraofensiva, las autoridades se han propuesto seriamente terminar con los fanáticos religiosos, ya que el grupo de presión religioso en el Parlamento es extremadamente poderoso, aunque no permitan que continúe el apedreamiento y la preservación del Sabbat sea uno de sus objetivos principales. They say that we should get together and all be one big family. Catholic, Protestant, and Jew, Buddhist, Muslim, and Hindu. I guess they want the devil to in the ecumenical movement. They always talk about the golden rule and the Sermon on the Mount. But whether you've ever been born again doesn't even seem to count. I know my sins are all forgiven, and I am on my way to heaven. My trust is in the Lord and not the ecumenical movement. Worried by the demonstration. Preocupado por las manifestaciones, el gobierno respondió incrementando su programa de adoctrinamiento. Estos escolares son llevados a ver una exposición dedicada a políticos muertos. Para Khomeini, la manifestación de los mojahedines demostró los peligros de la educación, ya que la mayoría son jóvenes y estudiantes. El gobierno ordenó a los guardias de la revolución que buscaran y destruyesen a los mojahedines. Tenían autoridad para ejecutar inmediatamente a todo aquel que fuera visto con un arma o ayudando a un hombre armado. El Islam, en Irán, es una fuerza apasionada, intensa. Esto es Ashura, la fiesta más importante del año. La muerte de un santo hace 1300 años, luchando solo contra fuerzas muy superiores. Así es como se siente Irán en el mundo de hoy. La religión en Irán exige y recibe una respuesta total. De nuevo me siento escéptico. Sospecho que Hegel tenía razón cuando dijo que nunca podría restablecerse una forma de conciencia más antigua. El fundamentalismo no puede entender el espíritu de la ciencia, de los derechos humanos, del pluralismo, de forma que no puede gobernar un Estado moderno con éxito. Cuando toma el poder, la economía decae. La gente se vuelve inquieta. Comienzan a linchar a los desviacionistas y a exigir guerras. ¿Existe entonces un camino hacia adelante? La relación del individuo con un todo mayor siempre ha sido uno de los temas de la religión. El jesuita y científico francés Teilhard de Chardin intentó desarrollar una versión moderna de esa idea, y algunas personas en realidad ven lo que está ocurriendo a través de la revolución electrónica. Toda la Tierra está rodeada por una red muy activa de vibraciones eléctricas que lleva todo el conocimiento humano y las comunicaciones. ¿Existe en esto la aparición gradual de un supermercado global?
que todos podemos aprovechar? Ya la hemos aplicado en el espacio. Tal vez un día sea conectada a redes electrónicas similares en otras partes del universo. Poco a poco el universo estará vivo gracias a las comunicaciones. Se dará cuenta de sí mismo. Me inquieta ese misticismo electrónico. Parece haber olvidado la primacía del individuo y de la conciencia individual. Como sabemos, la religión tiene muchas facetas. Es una búsqueda personal del significado. Es un vínculo social. Es una forma de llevar el yo a un mundo más grande. Pero siempre existieron cruzadas morales para cambiar el mundo. Y todavía sigue muy activa en ese papel. Esta aldea, al igual que otras en Filipinas, alberga a comunistas filipinos. Se llaman a sí mismos el Nuevo Ejército Popular, parte del brazo armado de una alianza de las fuerzas radicales, en su mayoría comunistas, llamado Frente Democrático Nacional. Por razones de seguridad, la mayoría de ellos no pueden mostrar sus caras a la televisión, pero uno de ellos sí puede. Ya es bien conocido por las autoridades. Es el sacerdote católico padre Conraldo Balbec, uno de los hombres más buscados de las Filipinas. Perdida la esperanza de un cambio político pacífico, el padre Balbec dejó el ritual de la misa para ser un guerrillero. No entiendo por qué a la gente le preocupa que un sacerdote coja las armas para defender la vida de personas que son asesinadas injusta y violentamente día tras día. No digo la misa a diario, porque lo que ahora hago, relacionándome con las actividades diarias de las gentes que luchan por liberarse de la opresión y la explotación, es la esencia de la misa. Todas estas diferentes posibilidades ya son parte de la asombrosa diversidad y riqueza del cristianismo. El cristianismo es sin duda la fe con mayor creatividad y una conciencia social más profunda. Y si hoy en día las iglesias se están radicalizando éticamente, no nos sorprende. Por primera vez vivimos al borde de un apocalipsis, obra del hombre. Por este motivo, la cuestión del valor de la vida presiona a las iglesias como nunca lo había hecho antes. En los momentos difíciles por los cuales ha atravesado el mundo. En todos los niveles de la vida moderna, desde la carrera armamentista, nuclear, hasta las salas de videojuegos, percibimos una conexión entre la pérdida del significado y la adopción de la violencia. La nueva cultura internacional popular nos inquieta. Parece ser superficial y onírica, una cultura de juego y fantasía, violencia, dominada por imágenes deslumbradoras y falsas. La realidad moral, el sentido de la historia, las raíces en la naturaleza y la tierra, están en peligro de perderse. Percibimos la llegada de un mundo más laico, más espiritualmente desorientado y mucho más desordenado que nunca. En un tiempo, la religión dio a la vida estabilidad y significado al proporcionar un mito envolvente y un orden moral. Pero todavía tiene el poder para hacerlo así en una sociedad multicultural móvil. Hoy en día, la mezcla de culturas y fes podría llevar a una era de paz, a un misticismo de múltiples fes, con corrientes asiáticas y cristianas. Pero muchas fes, incluido el cristianismo, son muy reticentes a la hora de abandonar sus viejos y exclusivos derechos. ¿Dividirá o unirá la religión a la gente en el futuro? Toda religión tiene algo en ella que es local y étnico, y algo que es universal. El problema es que todo aquello que es más interesante y atractivo, todo aquello a lo que la gente se siente más unida, está en el lado local y étnico.
Los nombres de los dioses, las imágenes y rituales, las costumbres y creencias ancestrales. Pero si uno quita todo lo local para no ofender a otras personas, si uno despoja la religión de todo aquello que es distinto y peculiar, ¿qué queda? Algo así como la capilla para varias religiones en el aeropuerto de Londres y un buscador solitario meditando en una habitación vacía. ¿Puede la vida espiritual florecer en un clima tan austero como este? Tal vez pueda. Después de todo, el siglo XX ha visto un gran renacimiento en el interés por el misticismo y la experiencia religiosa. Y aquellos europeos desilusionados que vimos que recurrían a la India fueron los pioneros. Ellos reaccionaron contra un cristianismo que se había vuelto frío y autoritario. Su Dios parecía remoto y no tenía nada mejor que ofrecer que dogmas para ser creídos por imposición. En contraste, la India parecía prometer algo mejor. La experiencia inmediata y de una clase que rebasa las estructuras de poder de la religión organizada. Este descubrimiento del misticismo indio llevó a un redescubrimiento paralelo del misticismo cristiano. Si los indios decían, al final las apariencias desaparecen, Dios y el yo, el Brahman y el Atman son solo uno. El cristiano podía replicar, Dios vive en nuestros corazones. Por supuesto, semejante lenguaje es oscuro y ambiguo. ¿Qué significa? Parece implicar que Dios es una imagen de lo que uno va a ser, la meta de la búsqueda espiritual. Mediante una práctica disciplinada de la religión, uno puede purificar y aumentar la conciencia, los poderes, la comprensión y gradualmente estrechar el espacio entre Dios y el hombre hasta que solo haya una realidad humana divina. Y del humanismo moderno fue lograda por primera vez por Vivekananda. Aunque algunos en Occidente, como el monje católico Thomas Merton, han intentado algo parecido. Y es un pensamiento esperanzador. Sugiere que la religión y el humanismo no necesitan ser considerados como enemigos mortales. Por el contrario, la práctica purificada y disciplinada de la religión puede ser el mejor medio para conseguir las metas del humanismo.